varios tributos, importaciones, ventas de combustibles, derivados de hidrocarburos. Ujú. Para acceder a la exoneración del pago, tienes que tener una relación descriptiva del bien inmueble que va a comprar, factura comercial, oficio de exoneración. Pero es un paso, tiene sus Ujú, pasos burocráticos como todo y ujú. como tiene que ser, pero esto tú lo ves positivo. ¿Cómo ves entonces para empezar con este tema? Sí, Pedro, fíjate, tuve la oportunidad de estar el día viernes en el Consejo Nacional de Economía Productiva Ujú. y, bueno, digamos que ahí se dieron como unas pautas principales de lo que ahora estamos viendo a través de esta Gaceta, ¿no? Eh, es un momento distinto, un momento de la política y sin duda alguna le está generando unos cambios estructurales a las premisas que habían en el contexto económico. Esto que hemos visto desde el punto de vista de la exoneración de impuestos es maravilloso, hay que decirlo, es excelente en algo puntual, pero creo que lo más importante fue las palabras que se plantearon, o el planteamiento, o la noticia, o la información que se nos dio a los empresarios ese día viernes en ese evento, ¿no? Y donde se hablaba de un rediseño, de una modificación del estamento legal para dejar de ser restrictivo, dejar de ser punitivo en algunos casos y buscar los incentivos. Esto es un ejemplo específico de lo que significa generar incentivos para reactivar una economía, entendiendo también que la venta de crudo venezolano va a ir, como nos ha informado, a unos fondos específicos en una materia específica, y la actividad privada, la confianza que se genera en el país para captar inversionistas nacionales o extranjeros, va a seguir teniendo un pilar fundamental. No va a ser solo lo que se venda por petróleo. Bueno, la idea es dejar de ser una economía exclusivamente de captación de renta petrolera, ¿no? Entonces, este son el tipo de acciones, de políticas públicas que generan esos incentivos. También está en nosotros los empresarios entender el riesgo, buscarlo, procurarlo, procurar el menor riesgo posible, pero Ujú. también asumirlo. Escribía un artículo que salió el día de ayer que más o menos lo que habla es de la confluencia entre Estado y empresario en este momento, lo vital y lo importante que es tener esas dos aristas alineadas en lo que viene para el país. ¿Por qué? Porque quienes nos quedamos, Pedro, recuerdo el año 2019 cuando venía aquí como presidente de Fede Cámara y hablábamos de lo dañino de las sanciones, y en aquel Exacto. momento, el antiguo Twitter, hoy X, se Eso te iba a incendiaba, decir. no se podía, se incendiaba porque no se podía hablar de sanciones, porque decíamos que era negativo, así como también hacíamos críticas constructivas a políticas públicas y presentábamos propuestas. Hoy la realidad es que los que nos quedamos en ese momento nos quedamos para sostener a los procesos productivos, para mantener abierta la Santa María de la empresa venezolana y en consecuencia para seguir con ese binomio perfecto que es empresa-trabajadores. Entonces, ante esta nueva realidad que se nos está planteando desde el punto de vista político y económico, también no es menos cierto que sin caer en proteccionismo, este diseño de políticas públicas que permitan fortalecer el aparato privado venezolano es fundamental para evitar que los que vienen de afuera, con más capacidades económicas, con una musculatura en términos de una actividad constante no restrictiva, no nos desplacen. Bueno, ¿cómo construimos esos equilibrios perfectos para que en la empresa privada esté la oportunidad de los aliados, los socios que conocen el terreno? Ujú. Para que en la empresa privada venezolana esté la oportunidad de generar valor a cualquier tipo de proceso industrial, agrícola, en fin, del sector económico que funcione. Veíamos noticias dentro de la euforia económica que se ha generado los últimos 15 días, por ahí leía, vienen, entonces te daban 4 nombres de bancos extranjeros, vienen 4 nombres de bancos extranjeros a manejar los recursos del petróleo que se venda. Y tú dices, bueno, pero si la banca venezolana fue líder y pionera en Latinoamérica en materia de tecnología, manejó los dos boom, estuvo presente, no manejó, estuvo presente para mediar desde el punto de vista bancario los dos boom petroleros, y por qué ahorita tiene que ser desplazada. Entonces, bueno, construyamos la fortaleza, bienvenidas todas las marcas que sea, pero que haya una correlación entre las fuerzas locales y cuando hablo de fuerzas, hablo de inversiones, de economía, entre las fuerzas locales económicas y las fuerzas de inversionistas extranjeros. Y que al final de la historia, para callarme y hagas la segunda pregunta, que al final de la historia todo esto le funcione a la gente, que esto se traduzca en mejores condiciones de vida, en mejores oportunidades de empleo, que esto se traduzca en ese joven que hoy se está graduando y ve en la oportunidad de emprender
bueno, estructurar una idea, ya después dependerá de él que sea exitosa o no, con su esfuerzo, con su esmero, con su trabajo, entendiendo el mercado, pero que todo esto que acabamos de hablar se traduzca en una mejoría sustancial del ciudadano, ¿no? Muy bien, han pasado 20 minutos esta cadena. Me emocioné, vale, pero Sí, escucha, pero ustedes es que son... me No quitaste me haga todas las, bullying, no me haga bullying. me quitaste todas las preguntas. No, pero hay un tema que no se puede decir el spread, pero lo que se estaba disparando, el diferencial cambiario, era algo, y las proyecciones, era casi 400% a la tasa BCB. Sí, Y con todas estas medidas que se están tomando, lo que se le está inyectando a sí. todo lo que es la banca pública, estas 500.000 millones Ujú, de dólares ujú, que se están ofreciendo a Venezuela para la industria petrolera ujú. nacional e internacional, hizo que bajara, pero casi que a la mitad de lo que estaba. Tú ves esto positivo, Mira, va a ser sostenible en el tiempo. quizás desde aquella asamblea de Fedecámaras en Valencia en el 2013, de una u otra forma he estado viniendo a tus programas, ¿no? En aquella época imitaba a Arturo Ural Pietri, ahora hablamos de otras cosas, ya no echamos chistes, sino hablamos de cómo se injerta cabello por la caída del mismo. Pero siempre dijimos que lo más difícil era construir confianza, Sí. que la confianza no se decretaba, que la confianza no venía con una ley que decía, artículo 1, la confianza en Venezuela se... No, 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 que la confianza era un ambiente, era un clímax, que generaba entonces unos dinamismos, en vez de unos círculos viciosos, se convertían en círculos virtuosos. Bueno, qué paradójico, lamentablemente después de un trauma vivido el 3 de enero, por lo que sabemos en materia de la soberanía territorial y lo que vivimos desde el punto de vista que hoy se sigue sosteniendo desde las relaciones políticas, la confianza de los inversionistas en petróleo automáticamente hizo que ese spread se cayera. Los anuncios que se hicieron del Ejecutivo, la presidenta encargada, cuando dice que van a venir una cantidad importante de dinero por ventas de petróleo a Venezuela y que se van a utilizar para estos fondos y que se van a canalizar de esta forma, generó confianza, bajó la angustia, bajó la precariedad. No estoy diciendo que hoy el bolívar sea la moneda más fuerte del mundo, pero eso calmó un poco los ánimos y hoy te presenta un norte un poco más estable, ¿no? Menos Sí, convulsionado. también está ayudando que se inventaron una nueva fórmula para distribuir los fondos que provienen del petróleo. Ujú, Parece que es una fórmula desde Qatar y escogieron algunos bancos que van a ser receptores, sí. pero también si La vienen, fórmula, la fórmula de Qatar fue muy interesante para evitar que los acreedores contra la deuda venezolana fueran actuaran. contra esos fondos, pero también te dice que además de proteger para el tema del negocio a lo interno, de la economía a lo interno en Venezuela, no es menos cierto que seguramente pronto empezaremos a ver procesos de reestructuración de deuda, lo cual generará más confianza aún y bajará aún más el riesgo del país, ¿no? Muy bien, bueno, pero entonces se escogieron unos bancos venezolanos que les da fortaleza. Maravilloso. A mí me parece muy bien que venga la banca internacional nuevamente al país, que nos Así es. quiten el overcompliance, las sanciones, Que no, se, no tener que usar un VPN, por ejemplo, para hacer claro. una transferencia de $50. No, pero además, Pedro, que se demuestre lo que en verdad fuimos, somos y seremos. Que somos un país de gente trabajadora, somos un país de gente honesta, que como en cualquier salón de clases siempre hay y existirá un tirataquitos, uno que se comportó mal, pero que eso no significa que nuestro gentilicio y que 30 millones de venezolanos, los que estén aquí, los que estén afuera, hayan sido estigmatizados de una manera tan brutal por unas realidades que no vienen al caso, que eran políticas y las trasladaron a unos conflictos a nuestra imagen. Nosotros somos un país de trabajadores. Y entonces, bueno, también nos toca a nosotros demostrarlo, ¿no? Sí. En cuanto a la producción de petróleo, eh, el propio presidente de los Estados Unidos felicitó a Chevron, que es una compañía que se ha mantenido en el país, Así se es. quedaron aquí, de todo lo que se Si quedaron aquí. hace 101, 102 años ya, ¿no? Y tuvieron una 101. reunión muy importante con petroleras de todas partes Así del es. mundo, entre ellas Exxon, que dijo que no volvía, al día siguiente dijo, no, no, sí voy a ver, porque además que hay una Ujú. relación importante con Guyana y lo que se está produciendo ahí de petróleo en aguas territoriales venezolanas. Ojalá que Ujú. eso llegue a una buena conclusión, como el Campo Dragón, con Trinidad, con todo lo que es Shell y Venezuela. Yo creo que eso nos abre unas puertas increíbles y no sé cuánto estará la producción y a cuánto va a llegar. Mira, según la información, ya hemos tocado el 1.000.000 de barriles y la proyección pudiera estar en 1.200.000. Yo creo también la presidenta de la República el día viernes en ese acto explicó que las inversiones de las petroleras estarían dirigidas más a lo que son los campos verdes, los greenfields, o sea, nuevos pozos petroleros, grandes
grandes dimensiones de nueva producción, pero, vamos a decirlo así, empezando de cero. Eso requiere mucho dinero, infraestructura, ¿no? Pero también hay una operación que va a continuar. Y inversionistas venezolanos y extranjeros que podrán, más pequeños, no esos grandes nombres, como ocurre, por ejemplo, en Houston. En Houston hay gente que tiene cinco pozos y operan. Bueno, si tú, me imagino yo que si en una modificación de la ley, donde además de la ley de hidrocarburos, donde van a incluir los CPP como un contrato, digamos, ya estable dentro de la industria, además transparente, saliendo un poco de lo que fue favorable o no para algunos u otros la ley antibloqueo. Bueno, también los pequeños podrán o podremos entrar en unas pequeñas inversiones. Eso, dos barriles por allá, 500 barriles por allá, 100 más cuando suma, yo creo que puede ser más de 1.200.000. Pero además, Pedro, vendidos al valor del mercado, ya no con esos descuentos brutales que había que dar por el tema sanción. Y con transparencia, ¿dónde van todos esos fondos? Con transparencia, y voy más allá, al hacer ya una relación directa, toda esa intermediación que tuvo que crearse, que se creó para bien o para mal, por el mismo proceso sancionatorio, ya va a dejar de estar. Con lo cual, digamos, tus costos, no solo operativos, sino de comercialización, van a ser menores, vas a vender más y lo vas a vender a mayores precios. Esto es una noticia muy positiva en términos económicos. Esperemos también que tengamos la suficiente madurez, la sociedad venezolana, para construir acuerdos que nos permitan diseñar nuestro futuro, no solo en lo económico con un impacto positivo social, sino también en lo político. Ahora, ahí con todos estos fondos y en divisas que están entrando, van a entrar, parece que no hay suficiente liquidez en los bancos venezolanos para absorber toda esa masa, ni tampoco con ni el que se meta. Entonces, esto quizás va a cerrar más esa brecha de la que hablamos, que está afectando tanto al comercio, a la industria, a todo. Pudiéramos verla pudiera dejar de existir. Sencillo. Y tener una sola tasa. Si todo va por un buen camino, bueno, lograríamos tener una estabilidad cambiaria. Obviamente todos esos ingresos van a poner a trabajar en sobretiempo a todo el sistema público desde el punto de vista del manejo de lo económico, porque eso tiene que venir con políticas cambiarias, política monetaria y si bien una política de incentivos fiscales para evitar desequilibrios en la balanza fiscal y que el déficit fiscal además se acorte. Bueno, el trabajo es arduo, pero entusiasmante, ¿no? Mira, tengo que hacer una pausa. Estamos con Ricardo Cusano, empresario, expresidente de Fedecámara. Pero vamos a dar una pregunta al aire porque tenemos tantos fake news en las redes sociales que todos los días dicen, quitaron esta ley, pusieron esta otra. Entonces, ¿qué es lo que es verdad? ¿Quitaron las sanciones? Yo no he visto eso. Ya que todo el sistema venezolano, que es todo en dólar, eso creo que es imposible, no, falso. Pero bueno, ahorita hablamos de esto, vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes. A continuación. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Benzini con todo. Aproximación a la noticia para estar informado. Con Pedro Benzini. Esto es publicidad. 1 y 44 minutos y les voy a hablar de EcoGreen, porque tenemos la luminaria pública 2G de EcoGreen, toda la calidad que buscas reunida en una luminaria pública con 5 años de garantía. Chips LED de prestigio internacional, rango voltaico de 90 a 305 voltios, eficiencia lumínica, base para fotocelda y cumple con todas las normas de Corpoelec. Y son muy versátiles porque las puedes poner, están especialmente creadas para la iluminación de calles y avenidas, estacionamiento, parques y plazas y zonas industriales y comerciales, y hasta para que si quieres iluminar, por ejemplo, una escultura, una pared muy grande, están hechas especialmente para eso. Llama entonces, y es la luminaria pública 2G de EcoGreen, 12. Su Instagram, EcoGreenB, Eco con doble C, EcoGreen, la luz premium de Venezuela. Y vamos entonces a continuar la entrevista con Ricardo Cusano. Dejamos una pregunta al aire porque ahora las redes sociales, uno tiene que, como uno no sabe qué es verdad, qué no es verdad, realmente que cada quien, pero yo lo que creo es que esas personas que se las pasan publicando
noticias fake news, la gente las termina eliminando porque mira, que no, que el dólar es la moneda que manda en Venezuela. Yo creo que tendría que venir una reforma hasta constitucional porque todavía la moneda de Venezuela es el bolívar y cualquier transacción que se haga en divisas hay que pasar por el Banco Central. No es que a la noche a la mañana. Entonces, ¿qué? Tendríamos que tener el Banco Central de Venezuela, sería el La Tesoro, FED, sí, la el FED, Banco del la Tesoro. Reserva Federal de los Estados Unidos. Explícanos un poco esto, Ricardo. Bueno, como bien lo dijiste, Pedro, yo primero le estás preguntando a alguien que no es o sea, no es muy entusiasta con la dolarización, ¿no? Yo creo que los países serios logran construir sus propias monedas y además jugar según el momento, porque quizás la palabra jugar no, pero adaptar al momento que esté viviendo sus políticas monetarias, ¿no? Lo importante es que haya disciplina, una disciplina fiscal, donde lo que ingrese no sea menor que lo que se gasta y que eso pueda soportar tu propia moneda. Sin duda alguna, hoy la verificación de noticias vía redes es importantísima. Recomendación, hay que voltearse a los entes oficiales y a los medios serios además, porque muchas veces se han creado unas falsas reputaciones en gente porque tienen muchos seguidores y la verdad que muchos de esos el seguidor no necesariamente te da la seriedad, ¿no? Recurrir a portales como por ejemplo los de Unión Radio, y aquí tienes un sinfín de personas y programas que puedes luego ir a precisar información, es vital. Tema Gracias, monetario, gracias. y además el tema monetario no se debe jugar con No eso. se puede especular, porque tú puedes crear una corrida a un banco, puedes hacer que la gente, así mira, no es. compre en ese Y no hay sitio. nada, lo mostramos, lo hablamos en el espacio anterior, la confianza, no hay nada más temeroso que el dinero. Usted siente que su dinero está en riesgo en una institución bancaria, en un país o a la vista de su pareja, y entonces usted lo agarra y lo guarda en otro sitio para evitar que ese dinerito se pierda. Los muchachos aquí se ríen y asienten con la cabeza. También, mira, uno de los temas que se ha hablado y a través de estas cadenas que han dado últimamente sobre las medidas económicas, que podría llegarse a empezar a otorgar créditos, financiamiento. Sí. eh, ajá. Es fundamental. ¿Cuántas veces no lo dijimos? Hoy las tarjetas de crédito, si hablamos desde el punto de vista del consumo, es verdad que no es masivo todavía, pero ya comienzan a tener un sentido más allá de lo que pudieron tener en el año 18, 19, que era para abrir puertas cerradas, ¿no? Que uno hacía el jueguito para quitar el pestillo con la tarjeta. Pero el crédito es fundamental para la reactivación del sector económico. Y eso es una muy buena noticia. Y también es una buena noticia, aunque quizás la forma, en fin, fue una forma al final bastante llana, abierta, transparente, como se anunció en el Consejo Nacional de Economía, donde se decía los créditos van a ser para reactivar el aparato productivo, digamos, para el consumo de quien está y no para la bicicleta financiera. Ajá. Lo dijeron así, textualmente, entre comillas, bicicleta financiera. Pues, una bicicleta ¿Qué financiera significa? ajá. ¿Qué significa? Bueno, con mucha gente, algunos, y eso será, en definitiva, quien tiene que determinarlo, quien maneja la economía, no seremos nosotros, pero en todo caso, mucha gente entendiendo que el valor del crédito en bolívares, el costo de ese dinero era infinitamente inferior al de la inflación, pedía créditos en bolívares para comprar dólares. Y eso generaba una presión importante en el mercado cambiario. Bueno, y al final el negocio no era, si pensamos en una persona jurídica que tiene un negocio y está buscando un crédito para activarlo, reactivarlo, echando a andar, fortalecerlo, al final el negocio no era la actividad propia de esa empresa, sino era comprar dólares baratos contra crédito. Qué bueno, de verdad que eso es un comentario que lo aplaudo y esperemos que además no solo se imponga desde el Estado ejerciendo sus funciones de Estado, sino que abrace la moral, el pensamiento y sobre todo la necesidad de que entendamos que queremos y necesitamos un país sano, con una economía sana y normal. Y eso no solo debe entender, porque pudieran decir algunos, bueno, esos fueron los empresarios. No, personas naturales, personas privadas, en fin, todos los que de una u otra forma hemos vivido en Venezuela tantas distorsiones a través de tantos años, hoy es un momento
de mejorar también como seres financieros, ¿no? Seres humanos desde el punto de vista financiero. Mira, tú que has estado tan involucrado con el tema salud en Venezuela, te quería preguntar, porque también en uno de los puntos principales que se ha dado en estas cadenas, estas alocuciones sobre el tema económico, es que los fondos que van a ingresar al país, que el tema principal y donde van a empezar es a través del tema de salud y beneficiar a algunos hospitales y también beneficiar con algunas medicinas. ¿Qué información manejas, Ricardo? Bueno, la verdad es que la información, más allá de la pública, no tengo otra, digamos, de gran impacto, pero en todo caso lo que sí es cierto es que estoy convencido, un poco por el paso en la Cruz Roja venezolana, pero también por lo que hemos hecho desde el punto de vista personal, profesional, empresarial y por el tema gremial, que el sector salud puede tener una rápida mejoría, un gran impacto en lo social, que también generaría una credibilidad en este proceso que tenemos que construir todos como ciudadanos, fortaleciendo al Estado, y mira que digo al Estado y no al gobierno, fortaleciendo al Estado, exigiéndole al gobierno que cumpla y que haga su trabajo, y nosotros como ciudadanos aportando. El sector salud tiene unas deudas históricas, unas deudas quirúrgicas, por ejemplo, unas deudas, en fin, de distintas dimensiones, pero nuestra infraestructura con la inversión requerida va a dar una respuesta muy rápida, pero por algo muy especial que no nos lo va a dar el dinero del petróleo. Es por la calidad humana y la calidad profesional de nuestros médicos y nuestras enfermeras. Bien. Yo creo que ahí está verdaderamente el éxito de ese programa, ese proyecto, de ese fondo para la salud. Otro tema que se ha tratado es el tema eléctrico en el país. Dicen que hay que recuperar toda la producción de electricidad. Sí. Se ha estabilizado bastante, pero no tiene la capacidad para impulsar todo el crecimiento económico de petróleo y explotación de Sí, petróleo en Venezuela. tan sencillo como que si prendemos todos los hoteles hoy, llegan todas las habitaciones hoteleras que hay en el país, de los más de 2.000 hoteles, tuviesen una ocupación del 80%, ya eso generaría un problema. Imagínate desde el punto de vista de la gran industria, ¿no? Pero lo importante es que está el conocimiento, está la realidad, la radiografía de cuáles son las cosas que hay que mejorar. Las inversiones vendrían para eso, pero también siento y creo que el sector privado tiene mucho que decir y mucho que hacer en este tema. Y cuando hablo del sector privado, hablo de la ciudadanía en líneas generales, no solo de la empresa. La peor electricidad es la que no te llega a la casa. Entonces, si tú empiezas a pagar una factura que medianamente tiene un valor cónsono con lo que tú consumes y también, por supuesto, con lo que ganas, bueno, a los más desprotegidos, con menos ingresos, tú quizás pudieras dar un subsidio directo, pero a otros ya puedes empezar a cobrar un poquito más, como lo hemos venido haciendo en algunas zonas del país los últimos años. Si eso es así y empieza a haber una correlación entre la producción de la energía con lo que tú cobras, la empresa privada que autogenere, por ejemplo, podría vender el exceso a la red, como ocurre en otras partes del mundo. Tú tienes procesos de producción de tu energía, de tu electricidad, y tu exceso lo vendes y eso tiene la factura se maneja muy bien, lo hacen países latinoamericanos. O sea, aquí no estamos hablando de Japón y de sitios ultra desarrollados. Estamos hablando de gente exactamente como nosotros, dicharacheras, bailan salsa y hablan el mismo idioma que nosotros y más o menos tienen el mismo tiempo que fuimos descubiertos por Colón, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande. Y después en tema energético, pero yo le tengo mucha fe al tema del gas. Porque si esos mechurrios que uno ve quemando gas se convierten en producción eléctrica, que ahí puedes tú licuar el gas y exportarlo, pero también puedes convertirlos en electricidad. Y desde el punto de vista de la inversión, hoy lo más importante, después de las materias raras, materiales raros para la producción de tecnología, el consumo mayor energético que tiene el mundo en este momento son los data centers. Si nosotros generamos confianza y generamos un sistema jurídico con credibilidad y las relaciones bilaterales con todos los países del mundo se subsanan, y esa confianza está en un marco democrático, a mí no me extrañaría ver a la vuelta de algunos par de años los grandes centros de los grandes ubicaciones de data centers de Google, de Amazon, de Facebook en Venezuela. Hacia allá tenemos que apuntar, porque además si apuntamos ahí, podemos rápidamente recuperar las capacidades de nuestra academia venezolana para que trabajen de la mano con ese tipo de cosas y tendríamos un país distinto en un tiempo mucho menor del que todos podemos estar creyendo en este momento. Por cierto, te quería felicitar por una entrevista que diste en italiano, aprendiste rápido,
Sí, fue un Dijiste dicharachero, que y todas esas palabras. todo lo dije en los dialectos que hablo en italiano. Mi inglés es un poco tarzaneado, pero el italiano lo tengo bastante. Pero ¿cuál? ¿Es napoletano? ¿Es dialecto? Yo, ¿Es qué? yo hablo un dialecto del pueblo de mi papá, Varese, entiendo muy bien el napoletano y manejo un poco los del norte de Italia. Pero lo importante es que te entendieron. No solo me entendieron, algunos me aplaudieron, no entendí por qué, pero bueno, eso es otra historia. Mira, te quiero recomendar una película, si no la has visto, Nuremberg, No la he visto. número 1. Acaba de salir hace 2 meses, un mes, y es con Russell Crowe y un elenco increíble, pero está tan bien llevado su Russell juicio. Crowe, además que rebajó un poco de kilo, porque el No. hombre salía... No, bueno, la película. No, Russell Crowe no, el que rebajó fue el de 300, el de La vida es bella. La vida es bella no, ¿cómo se llama aquel? Tú todo te lo llevas a Italia, vale, la vida es bella. El que sacaron, el gladiador, la del gladiador. Gladiador. Si no, vale, está pero hiper gordo, además que el personaje lo ameritaba. Sí. Que era Y sabes que Goering, era habla Goering. italiano y canta va mucho, hace conciertos en Italia. Y por cierto. canta Sweet Caroline. Y lo canta en italiano. Bueno, Ricardo, un placer tenerte aquí. Todo lo mejor para este año. Cuando tengas cualquier noticia que creas que es importante, compártela con nosotros, con el público. Te lo Tengo agradezco a mucho. diario noticias que solo yo creo que son importantes. Entonces mejor las identifico bien y después te aviso. Gracias por la invitación. Está bien. Gracias a ti, Ricardo Guzmán, empresario, es presidente de Fede Cámaras de la Cruz Roja. Vamos.